Muchas gracias, buenos días, amigos y amigas de Matutino Su Mundo, el matutino de todos los días, porque ustedes son los mejores, están en el mejor, desde la República Dominicana para todo el mundo, a través de Multimedios Su Mundo, donde usted nos sintoniza en los canales 101 de Claro, 1101 HD, canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Y también estamos en más de 40 sistemas de cables a nivel nacional, en EUTEL de los Estados Unidos y para todo el continente americano y en todas las plataformas. Así comienza hoy, en este segundo día de diciembre, desde la República Dominicana para el mundo, Matutino Su Mundo. Don Pedro Galán, ¿cómo anda? Firme, firme. Buenos días, amigos, amigas. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por este día. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por esa fiel sintonía en este Matutino Su Mundo. Marino, yo no entiendo. Si yo te advierto, Marino, te voy a advertir algo. ¿Qué tú haces? Toma las medidas del lugar. Me pongo en atención. En atención. Claro. Pues se lo advirtieron ante todo delincuente. Dijeron, óigalo, entréguense, cójalo suave, cójalo a 10, que voy para atrás de ustedes. Ya van 14. Bueno. Hoy estamos a 2 y ya van 6. Y del 15 de noviembre al 30 de noviembre, 8. ¿Muertos? ¿Tú te hablas de muertos? No, enfrentamientos. ¿Enfrentamientos? Sí, enfrentamientos. Van 14 ya, Marino. O sea, es ley marcial entonces. No, Marino, no. ¿Qué tú me estás hablando entonces? Marino, ¿tú sabes con un enfrentamiento? Sí, bueno, ha sido el argumento que históricamente ha dado la policía cuando eliminan a cualquier delincuente o un supuesto delincuente. Pero esa es la vida, Pedro, la cosa sigue bien. Ahora, lo que dijo caliente. Ávila del Castillo, el asesor ayer de la policía, estoy asustado. Ya, ¿qué fue lo que dijo? Yo no sé, dijo muchas cosas ahí de la policía, pero vamos a ver. Y la visita dura, una dama fuerte del Comando Sur. Ay, sí. Así comienza el día, amigas y amigos de Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para todo el mundo. Y de inmediato vamos a pasar en conexión directa con nuestra periodista Lorena Erasme, quien nos trae las informaciones. Adelante, Lorena. Así es, Marino, y de inmediato hacemos contacto en directo desde la UNAMED. Allí está José Medina para las informaciones del tiempo en este viernes 2 de diciembre, inicio del fin de semana. Buenos días, señor Medina, bienvenido a este Matutino Su Mundo. ¿Qué tenemos? Sí, muy buenos días. Pues en el día de hoy tenemos una vaguada en el norte del país que ha estado generando nublados y lluvias dispersas ya desde las pasadas horas y que continúan ahora en las primeras horas del día. Para el resto de la mañana y la tarde, este patrón de nubosidad pues va a continuar ingresando al territorio dominicano y se continuarán sintiendo lluvias dispersas que serían moderadas en ocasiones hacia provincias principalmente en la costa atlántica del territorio y también otros poblados en el nordeste, la cordillera central y el Valle del Cibao. Para la noche van a continuar estas precipitaciones, sobre todo en provincias como Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, María Trinidad Sánchez, entre otras. Durante el día de mañana la vaguada va a continuar pues generando condiciones favorables para que continúen las precipitaciones y esta vez se observarán aguaceros con tronadas hacia provincias sobre todo en el este del país, también en el sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la cordillera central y la zona fronteriza. Las temperaturas se mantendrán agradables debido al viento del nordeste que está soplando sobre el territorio y se sentirán más frescas hacia zonas de montañas y valles del interior del país. Para el Gran Santo Domingo, durante el día de hoy va a estar medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas. La temperatura máxima estará entre 30 a 32 grados Celsius, con una mínima entre 22 a 24 grados Celsius. Y esto es lo último en cuanto a las informaciones meteorológicas, dando el boletín especial para Informativo Tu Mundo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, les informó José Medina. Gracias a José Medina por las informaciones del tiempo directamente desde la UNAMED.
Iniciamos este bloque de lo más relevante con el presidente Luis Abinader, quien llamó a todos los dominicanos a pasar las Navidades en tranquilidad y disfrutar de la magia de estos días festivos. El jefe del Estado habló en la inauguración de Villa Navidad, que esta vez se desarrolla en el Palacio de los Deportes. Julio Caraballo nos amplía más. El gobierno abrió su versión del Parque de las Luces que los alcaldes del partido oficialista habían criticado durante las gestiones municipales contrarias. Pero ahora no será en el Parque Iberoamericano, sino en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte. Esta vez lo organiza el Banco de Reservas y el Ayuntamiento del Distrito Nacional lo patrocina. Y hasta el presidente Luis Abinader se llenó del espíritu navideño y alegre llamó a los dominicanos a darse su vueltecita por el lugar. En estos días, unificarnos con tranquilidad, disfrutar con prudencia, ver y recordar todo lo bueno que tenemos alrededor nuestro, por todo lo que hemos luchado, por todo lo que hemos logrado. Eso es lo que tenemos que recordar en estos días, todo lo positivo que Dios nos da cada día. El espacio de luces cambió de nombre, de Brillante Navidad a Villa Navidad, y estará abierto desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Y sobre todo venir a convivir de manera pacífica y con respeto. Es una oportunidad hermosa que debemos aprovechar todos. Y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que al día de hoy ya ha recuperado y reconstruido más de 120 parques, aquí en Villa Navidad tiene también, presidente, su parque Villa Navidad para que todos lo disfrutemos. El nuevo atractivo de las fiestas navideñas, que inició este 1 de diciembre, culminará el 6 de enero y tendrá presentaciones artísticas. Villa Navidad es un parque que está concebido y creado con todo el espíritu de esta maravillosa época y con el firme convencimiento de que será desde ya un espacio de alegría, sano entretenimiento y sobre todo de unidad, con una ambientación única en nuestro país, inspirada en los grandes parques navideños del mundo. Los visitantes del lugar se veían entusiasmados por el regreso del espectáculo de luces, que también fue replicado en Santiago y competirá con el que hace la alcaldía de la ciudad corazón. Julio Carballo, Noticias Su Mundo. El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, denunció que los partidos mayoritarios representados en el Congreso Nacional no muestran ninguna voluntad política para las reformas de las leyes electorales, porque según afirma, les beneficia a ir con legislaciones actuales. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos amplía más. En su visita al Congreso Nacional, Guillermo Moreno afirmó que las leyes 33-18 de partidos y la 15-19 del régimen electoral actualmente no garantiza la transparencia ni la equidad, de tal forma que puedan evitar una nueva crisis electoral, por lo que urge a las organizaciones políticas abogar y aprobar las reformas, para lo cual se necesita una voluntad política. Pero ellos sí se pueden beneficiar de ese caos, porque ellos son los que compran cédula, ellos son los que fomentan el clientelismo, ellos son los que utilizan recursos del Estado, ellos son los que hacen campaña de tiempo. Entonces, en ese caos, en que es, como dice el refranero, río revuelto, suerte de pescadores. Sin embargo, los legisladores de distintas bancadas aseguran que están a tiempo para el conocimiento de las reformas, si las organizaciones políticas se disponen. Guillermo Moreno tiene que entender que el procedimiento institucional de la Cámara de Diputados está sobre el tapete y se está conociendo precisamente ese tema y se están escuchando algunas sugerencias del sector de la sociedad dominicana. Eso es lo que tienen que esperar, es que cumpla el procedimiento. Tiene que existir la voluntad y yo creo que la van a poner voluntad ahora los partidos mayoritarios, porque a ellos es que les conviene que se organice las elecciones, que sean transparentes. De su lado, el diputado Tobías Crespo, de trabajar a vapor las leyes, se expondría que muchos de sus artículos sean cuestionados y declarados institucionales.
el Tribunal Constitucional ya ha dado varias sentencias declarando alrededor de 11 artículos que violan la Constitución de la República, violan derechos fundamentales y que en su momento aquí esa ley fue producto de los niveles de conflicto que habían entre los grandes líderes. Pequeño y para grande, para todos. El decir que sin esa ley no vamos a tener comicios es abrupto de él. No es verdad. Aquí se va a tener elecciones en el 24, esté la ley o no esté. El hecho de que la Junta presentara el calendario electoral para que los comicios del año 2024 pone más a presión el conocimiento de las reformas. La presente legislatura finaliza el próximo mes de enero y la comisión especial que preside el senador Ricardo de los Santos había expresado que estaban a espera de que los partidos políticos decidan sobre el informe. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Familiares de una joven que resultó muerta luego de supuestamente recibir una golpiza de su novio y posteriormente un disparo del padre de su compañero sentimental claman justicia. Y como nos cuenta nuestra periodista Yulisa Reyes, ellos alegan que las autoridades se han hecho los ciegos y tratado el caso con indiferencia. Veamos la siguiente historia. ¡Que no sea una más! ¡Que no sea una más! Familiares de la joven Rocío Michelle Adames, de 17 años de edad, apelan a que el presidente Luis Abinader intervenga en este caso e instruya a las autoridades de justicia a asumir las investigaciones en torno a la muerte de la menor. Está exigiendo a las autoridades que den con el paradero de ellos, que nos den una información, que hagan algo, porque ya va a ser un mes de la muerte del adolescente y todavía uno no tiene ningún tipo de información. Y a medida que uno no tiene ninguna información, uno entiende que no se está trabajando en el caso. Conforme a lo que expresaron sus dolientes, la hoy Oxisa recibió una herida de arma blanca a manos de Luigi Eligio, conocido como Sonido, quien era su novio, y posteriormente recibió el disparo que le diera William Eligio, conocido como Víctor, quien era su suegro. Hasta el momento se desconoce dónde están los responsables de la muerte de la joven. Son dos personas que prácticamente todo el mundo lo anda buscando, que no son personas irreconocibles, ya todo el mundo lo conoce. ¿Qué pasa con ellos? Que no nos han dado una explicación concreta de qué ha pasado en el caso, que solamente no figuran que el caso está avanzando y no se ve el avance. Haciéndole un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, a la primera dama, Raquel Arbaje, y al vocero de la policía, Diego Pesqueiro, que por favor, que no sea una más, nosotros queremos justicia. Si fuese una persona cercana a ustedes, hace mucho que estos delincuentes estuvieran presos. Al momento de perder la vida, la víctima y sus victimarios estaban compartiendo juntos. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 5 de noviembre en el sector Pantoja. Que ellos salgan a patrullar por las calles, a visitar las zonas aledañas donde ellos circulan, donde ellos mayormente frecuentan y mayormente donde están cerca, donde están familiares, que son personas que pueden taparlo y que son personas que en verdad pueden ¿cómo le explico? Pueden tener alguna clase de información. Con pancartas en manos y gritando a viva voz "ni una más" y "queremos justicia", se concentraron en la Plaza de la Bandera esperanzados de que su llamado será exitoso. Los familiares de Rocío Michelle están ofreciendo una recompensa de 100,000 pesos a quien ofrezca información sobre el paradero de los prófugos. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Qué lamentable historia. El Ministerio Público aún no ha solicitado medidas de coerción a Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, pero lo enviaron a Monteplata, donde se conocerá el proceso judicial. El fundador de Inversiones 3.14 es acusado de estafar por al menos 75 personas a las que le adeudan unos 150 millones de pesos. Nuestro periodista Julio Caraballo con el siguiente reporte. Mantequilla ya derretido insiste en que está congelado. Unas 75 personas se sienten estafadas por Wilkin García Peguero, a quienes le prometió multiplicarle el dinero en pocos días si se lo entregaban. Los afectados, con alrededor de 150 millones de pesos, quieren sus cuartos. Una estafa, y nosotros vamos a probar la estafa.
¿Dónde está el dinero? Usted tiene que decir dónde está el dinero, porque el dinero tiene que aparecer, y el dinero, cuando se le haga la contabilidad a él en un tribunal y el fiscal lo ponga entre la espada y la pared, que eso es lo que esperamos de la Fiscalía de Monteplata, él va a tener que decir el dinero. Y yo dije en una rueda de prensa en Monteplata el sábado, que se nos hizo, yo dije que a los prestacédulas y a los testaferros que vayan voluntariamente y le entreguen lo que él puso a su nombre. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros vamos tras ellos también. Todo lo que Mantequilla tenga a nombre de él será entonces embargado, confiscado y entregado y vendido en pública subasta para ser repartido a prorrata, a como sea mejor, entre las víctimas. Esa es la situación jurídica. Tenemos ya videos, grabaciones, comunicaciones de personas que cogieron 2 millones para comprar una propiedad y él no la pudo terminar de comprar. Ese dinero tienen que devolverlo, porque ese dinero es producto de una estafa. Entonces hay otro que tiene creo que 3 millones de pesos más y otro que tiene 500,000. El muchacho se volvió loco y tenía el dinero metido en saco. El abogado del propietario de Inversiones 3.14 dice que nunca huyó y espera ver los cargos que le imputan. Ahora que tiene orden de arresto, le depositarán, verificaremos el alcance de la investigación y entonces ya ahí determinaremos la estrategia de la defensa. El superintendente de bancos, que fue el primero en advertir a la población sobre el esquema piramidal que usaba Mantequilla, prefiere que sea la justicia que determine su suerte. Yo he aprendido en la vida que uno no hace leyes de árbol caído. Yo creo que ya las autoridades judiciales han tomado cartas del asunto. El primero en compartir celda con Mantequilla fue Honguito Guá en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Coincidencialmente, ambos fueron detenidos el mismo día, uno en el aeropuerto de las Américas cuando iba a Colombia y el otro en la policía. ¿Tendrán la misma suerte? Julio Caraballo, Noticias Su Mundo. Organizaciones comunitarias del municipio de Loma de Cabrera, en Dajabón, demandaron del presidente Luis Abinader la culminación de un hospital que ya lleva 19 años de construcción. Nuestra compañera Lisette Brazovan nos trae la siguiente historia. Aunque Gardel dijo que 20 años no es nada, la mirada de Loma de Cabrera se quedó febril al esperar la culminación del hospital. 19 años esperando esta obra es demasiado tiempo. Usted ha demostrado mucho interés en los pueblos de la frontera. Todos consideran que es el deber del presidente Luis Abinader, con su condición de jefe de Estado, culminar la obra y de esa manera terminar con la espera de toda una comunidad necesitada de salud. Pedimos nuevamente al presidente que escuche nuestro llamado y haga posible la terminación de este hospital, que es muy necesario para este municipio de Restauración. Cuando presentan un cuadro de salud tienen que salir de su comunidad para recibir asistencia médica y ya que están cansados de eso. Ahora mismo con la influenza, como uno va al centro aquí hospitalario, donde hay 4 y 5 personas, 3 personas en una sola cama, porque no hay espacio. Los médicos quieren trabajar, las enfermeras quieren trabajar, pero no pueden trabajar en una condición de esta manera. No descartan trasladarse a la ciudad a reclamar la culminación del centro asistencial. Lisette Brazovan, Noticias Su Mundo. Mientras que ciudadanos del Gran Santo Domingo dijeron que volverían a utilizar las mascarillas si el Ministerio de Salud Pública así lo dispone ante el crecimiento de los casos de COVID-19, que en el último boletín registró 326 nuevos contagios. Nuestra periodista Jazmín Díaz nos amplía más. Las mascarillas fue un método recomendado por muchos y detestado por otros, que está volviendo a ser utilizado voluntariamente por los ciudadanos por temor al COVID-19. ¿Tú volverías a utilizar la mascarilla? Sí, es necesario, sí. El Ministerio de Salud Pública es el encargado de velar por la salud del pueblo dominicano y ellos aconsejan eso. Ellos son los que tienen los conocimientos, entonces hay que aceptarlo. Residentes del Distrito Nacional dijeron que depositarían nuevamente su confianza en el gobierno, que según la población tuvo un manejo efectivo durante la pandemia. Lógico, sí, porque ha surgido un nuevo brote y ha adelantado los usos. Y si el Ministerio de Salud
que es el encargado de la salud del pueblo, lo hago. Sí, yo lo autorizo porque hay que cuidarse. Expertos aseguran que es probable que el país sea azotado por una nueva ola de COVID-19 debido al aumento de los casos de esta enfermedad. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Hasta aquí hemos llegado al final de nuestro segmento de lo más relevante con todas las informaciones de interés nacional para todos ustedes. Ya ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día. Para mí es un placer pues recibir a un colega que durante muchos años pues estuvo de manera profesional en algunos medios de comunicación destacados en el país como reportero, dándole seguimiento a esas historias del sur, a lo que es el tema haitiano, entre otros temas en nuestro país. Pues estamos hablando del destacado periodista Carlos Julio Félix y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muy bien, estimados colegas. Lorena, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Todo bien, viernes sobre todo. Ahí la veo entre dos columnas de acero. Esa es la reina, esa es la reina. Bienvenido aquí. Muchas gracias. Julio, muchas gracias. Es una columna del periodismo, la comunicación y sobre todo de la enseñanza y la cátedra universitaria. Le tocó una buena generación, combativa, una generación comprometida. Entonces, mi pregunta es hacia el maestro. En este momento de la posverdad, frente a tantos conflictos y frente a tantos intereses, ¿cómo usted ha visto el periodismo que se ejerce hoy con relación a un periodismo tan comprometido como el que usted surgió y se desarrolló, frente hoy a un periodismo que muchas veces depende más, incluso hasta de las canonjías, etcétera, donde la palabra parece que fácilmente pesa más el bolsillo que el compromiso con la sociedad? Hace mucho tiempo que está ocurriendo eso, pero déjeme decirle, sin embargo, que estaba reflexionando ayer con los estudiantes sobre esa situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La comunicación se ha democratizado mucho más. Tenemos una comunicación más democrática en el sentido de que ya no son los medios tradicionales los que están controlando la información meramente. Pero bueno, antes teníamos los rumores, fenómenos de la comunicación que salían espontáneamente, pero nacían y morían de una vez en el público. En la medida en que ahora hemos avanzado con los medios no tradicionales, es decir, las redes sociales, por ejemplo, entonces los rumores, los fake news, mejor dicho ahora, se han globalizado, por supuesto, porque los medios, lo que tú puedes decir ahora mismo aquí, ya se sabe en el mundo entero en asuntos de segundo. Sí. A veces te enteras por informaciones que han ocurrido aquí en República Dominicana, pero que ha llegado a Estados Unidos y entonces te llaman de allá para acá. Así está el mundo en términos generales. Pero reflexionaba con los estudiantes y les decía que lo bueno de eso es tener una buena base académica, una buena base ética, una buena base humana de preparación permanentemente, y eso de seguro que seguirá estableciendo la diferencia con relación a lo que son ahora los nuevos formadores. Ahora les llaman comunicadores, no necesariamente son periodistas, pero nosotros tuvimos una gran generación, la que nos formó a nosotros. Yo le puedo mencionar al padre José Luis Sáez, Alberto Malagón, Juan Bolívar Díaz, Núñez Grasal, una generación de verdaderos profesionales en términos éticos sobre todo, y en la capacidad de la preparación para el ejercicio y tener conocimiento. Y no teníamos, sin embargo, una tecnología avanzada, pero era asunto de criterio, de creatividad. Bueno, le pongo un ejemplo que no está directamente relacionado con el periodismo, más bien a la publicidad, pero esos anuncios de Barceló han sido prácticamente insuperables, y perdone que mencione estornudo. Insuperable. Han sido insuperables en términos de la calidad. ¿Qué pasó ahí? La creatividad que funcionó. Y eso ocurría antes con el ejercicio del periodismo. Si teníamos un periodismo mucho más profundo. Cuando teníamos, por ejemplo, los 3 matutinos, los 3 vespertinos, que eran Última Hora, El Nacional y La Noticia. Las noticias eran de mis tíos, de él y Emilín Erasmo. Ajá. Sí. Imagínate ese equipo de los hermanos Erasmi.
cuánta capacidad, no solo en términos profesionales del periodismo de la comunicación, sino en términos éticos. Había ideología. Acuérdense de la reacción que tuvo él cuando Juan Bolívar estuvo el encuentro en la rueda de prensa con el fenecido presidente Joaquín Balaguer. Es una situación muy tensa que vivía el país, eran los 12 años. Y la pregunta que le hizo Juan Bolívar y cómo después Emilín le reacciona al presidente cuando le toca y le dice, bueno, yo le voy a mencionar entonces un listado aquí de personas desaparecidas. Y eso era periodismo. Sí, sí. Eso era periodismo. Las cosas han cambiado muchísimo, muy lamentable. Así es, o sea, había un compromiso con el país, una voz de tal vez, por ejemplo, lo que la sociedad no podía denunciar o hacer, pues entonces ese grupo de personas pues lo hacían de manera responsable y con mucha fuerza en este sentido. Y mi pregunta va allí, porque por ejemplo usted habla de que el periodista actualmente debe de mantener la ética, la ser humano, la preparación, pero yo veo ahora, con todo el respeto, a un grupo de periodistas de opinión, porque ahora todo el mundo puede sentarse y abrir un micrófono. O sea, usted no tiene que ser periodista, usted puede ser médico, abogado, quien usted quiera, y usted se siente de manera a veces hasta irresponsable. Lo vemos asumir algunas posiciones. Entonces, todo ha variado mucho porque, por ejemplo, hemos visto que estos periodistas de opinión, en vez de tal vez identificarse con un tema, se identifican, como decía mi compañero, con el bolsillo. O sea, vemos periodistas politizados, ya no vemos periodistas independientes. Hay muy pocos con relación a eso. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, sobre todo ver a aquellos que en vez de ellos ir directamente a una necesidad social, lo que disfrazan la situación y todo está bien porque están recibiendo el bolsillo. Chelito, ¿cómo eso nos afecta? Pero yo le voy a decir una cosa, o sea, el hecho incluso de que hayan periodistas politizados, eso no es el pecado. Cada quien tiene su forma de pensar, de actuar, puede hasta ser miembro de un partido político, sí, claro. No hay ningún problema con eso. Lo único que usted tiene que ver siempre es la objetividad. Y eso usted puede lograrlo perfectamente, no importa su forma de pensar ni dónde usted esté políticamente. Es que si usted ejerció desde el punto de vista objetivo y que no le desmientan, ahí está la clave. No importa que sea incluso del partido que sea. Por supuesto que lo recomendable es que no tengamos un militante político dirigiendo la política informativa de un canal. Eso quizás no es lo aconsejable, pero cada quien piensa como considere. Y yo, por ejemplo, debo decirle lo siguiente, yo que he estado muy identificado con Pedernales, yo recuerdo una vez haber visto una crisis muy fuerte en mi provincia entre la Iglesia Católica y unos contrabandistas. No sé si lo recuerdan, que fue cuando el padre Raúl Pérez Ross. Y entonces a mí me enviaron a cubrir, y yo aclaré, mire, yo voy a ir a cubrir ese acontecimiento, yo soy de Pedernales y yo estoy identificado con una parte, yo me identifico con la Iglesia Católica, pero tenga la seguridad que voy a tener un manejo muy ético y muy objetivo con relación a ese caso. Y así fue. Y las mismas personas que estaban involucrados en el tema del contrabando siempre mantenían el respeto hacia mí. Y decía, no hay ningún problema. Nosotros nos sentimos confiados en que tú vas a hacer un trabajo como debe ser en términos profesionales. Quiere decir que uno en algún momento no se puede ladear. Bueno, el hecho de que tú empieces una información por una parte, eso quiere decir que por algo tú lo estás haciendo. Hay una intención marcada ahí. Pero si pusiste lo que le llaman un corte, una participación de, digamos en este caso el contrabandista, y le metiste 30 segundos, mete 30 segundos también de la Iglesia Católica. Y cuando tú vayas a hacer tu presentación, tiene que ser objetivo y no opinar. En los reportajes no se opina. En las noticias no se opina. Tú pones a las personas a que opinen ellos, pero tú jamás, porque tú tienes el privilegio de representar al público. De manera que yo pienso que, por ejemplo, yo ejercí un periodismo, creo, muy acercado a la objetividad. A mí nunca me desmintieron, nunca, en más de 30 años de ejercicio periodístico. Y yo trabajé en una cadena estadounidense, la cadena Telemundo. Muchos años, más de 10 años. A mí nunca nadie me desmintió una información.
Y entonces ese es el periodismo que yo creo que debemos seguir ejerciendo. No importa cómo cambien los tiempos. Un profesional, ya sea en el periodismo, en el derecho, en la ingeniería, en cualquier parte, tiene que hacer un trabajo apegado a la ética, a los principios, a las buenas costumbres, a los valores. Así. Eso es lo que pienso, ¿verdad? ¿Sabes que hay, por ejemplo, el periodista, lamentablemente, hay algunos medios que, claro, ya han dignificado un poco el salario de los periodistas, pero el periodista siempre ha tenido, no diría que la mala suerte, pero esta profesión, muchos no la pagan muy bien. Pero no entiendo cómo es que hay algunos periodistas que son millonarios. ¿Cómo es eso? Que usted lo ve con ustedes vinieron casas caliente en la mañana. No, yo quiero hacer la pregunta. Llevan acá, pero ¿cómo, por ejemplo, vemos que hay algunos medios que no pagan muy bien? Otros sí, han dignificado mucho el salario de los periodistas. Pero yo veo periodistas que son multimillonarios con casas saben invertir, en el interior, casas de millones de dólares. O sea, ¿y cómo es eso? No entiendo, es que trabaja muy duro, pero muy duro. Sí, el periodismo es muy mal pago, por lo menos a nivel del reporterismo. Después que tú logras ya ser un ejecutivo, la cosa es diferente. Vienen lo que le llaman los submarinos y estas cosas. Y también los submarinos. ¿Cómo así? Los submarinos es un pago que casi siempre le hacen al margen. No, pero eso es cuando tú llegas a ser ejecutivo de un medio, el propietario te puede pagar de manera extra al salario normal que recibe, puede ser a fin de año y todo eso. Y bueno, pero en términos generales, el periodismo es una carrera muy mal paga. Y te permiten, bueno, hay oportunidades que tienen a veces las personas, se independizan, hacen su propio programa, tienen buenos ingresos a través de la publicidad. Pero en términos generales así, el periodismo es muy mal pago. Sí. Eso es una gran pena. Bueno, salvo aquellos que tienen algunas oportunidades muy especiales. Por ejemplo, cuando yo estuve en la cadena Telemundo, ahí yo mejoré considerablemente mi situación económica. Creo que fueron los momentos más trascendentales desde el punto de vista profesional y económico, porque yo vi esa cadena como una escuela para mí. Y la vi una escuela en el sentido de que todos los días yo aprendía algo nuevo en términos profesionales. Uno enviaba antes el guión, y miren que no estaba todavía la internet en su buena, pero lo mandaba por fax, y después cuando se metió la internet, uno mandaba los reportajes por internet para que ellos revisaran, pero no por una censura ideológica, sino porque, habían algunos términos que no se entendían aquí. Por ejemplo, una vez me preguntaron qué era conuco, qué significaba conuco, para entender una canción de Juan Luis Guerra. Sí. Y entonces uno tenía que utilizar un lenguaje globalizado, que lo que tú digas para un público como República Dominicana lo pueda entender. Por ejemplo, en Perú, digamos, nosotros no usábamos nunca la palabra yola, sino decíamos frágiles embarcaciones conocidas en República Dominicana como yola. Sí. Es decir, solo para eso. Y eran vivencias que uno todos los días aprendía en términos profesionales. Por supuesto que de la primera escuelita que yo tuve aquí en el país fue Telantilla, yo trabajé ahí 18 años. Y ahí había muy buenos profesionales. En la última etapa creo que ya estaba Ernesto Trinidad también, pero ahí estuvo Juan Bolívar Díaz, Luis González Fabra, Moisés Blanco Genao, y Carlos Márquez como reportero. Eso fue una buena escuela, Telantilla. Ahí duré yo 18 años. Carlos Julio, solamente mencionar tu nombre, Carlos Julio, y hablar de defender el sur. Tú hablas del sur y hablas de Carlos Julio, hijo distinguido de Pedernales, pero muy pocos conocen de tu trayectoria. Tú fuiste candidato a senador. No, nunca lo fui. Nunca lo fui. En el PLD, esa parte, la parte política. Sí, nunca fui candidato a senador. Y modesta aparte, creo que digo que si hubiese sido el candidato, yo hubiese ganado. El problema estaba. ¿Qué pasó ahí? El problema estaba en ser el candidato. Ustedes saben que el problema del clientelismo en la República Dominicana es un problema muy serio. Ustedes saben que finalmente yo me fui del PLD. Renunciaste del PLD. Después del último proceso. Sí. Seguía respetando los principios, me seguía comportando como debe comportarse un profesional, un ser humano. Dije que la política no me iba a dañar y pienso que no me dañó.
Y no me dañó porque uno lo nota, mire con qué amabilidad ustedes me invitan y se sienten de verdad de que uno no se convirtió en un charlatán. Y yo siempre le pedí a Dios. Un profesional. Sí, siempre le pedí a Dios que no me hiciera variar en ningún sentido. Y bueno, el problema del clientelismo es uno de los grandes problemas que tiene la política en la República Dominicana. Supongo que también eso ocurre también en otros países latinoamericanos que están a los niveles de nosotros. Pero eso es un gran problema que uno no le encuentra salida. Miren, Juan Bosch, en la crisis postelectoral del 90, yo recuerdo, un poquito más adelante de esa crisis, había dicho que se iba de su organización que había fundado y que el país necesitaba más de 100 años para educarse políticamente. Más de 100 años, eso fue en el 90. Estamos en el 2022. ¿Cuánto deben faltar? Alrededor de 70 años. Pero no va a seguir incursionando en política. Bueno, ahora faltan 100 y pico, porque cada vez más la política se ha ido degradando. Bueno, uno nunca puede decir, porque en definitiva yo pienso que la política debe la gente practicarla sin ningún problema y deben participar, sobre todo los jóvenes. Yo invito a los jóvenes a que participen en la política, pero que le den un giro. Y que las personas que han tenido esa experiencia en política, que sirvan como ejemplo. ¿Qué tipo de giro? En términos conductuales. ¿Qué tipo de giro usted considera que se le debe dar? El giro que deben tener todos los seres humanos, actuar y pensar con valores. Siempre. Y eso está en la casa, no solo en la escuela, pero también en la casa. Los hijos y los nietos son un reflejo de lo que son uno. Y entonces no dejarle los hijos nada más a la escuela y vender cada día más valores. Eso era lo que yo practicaba en la política. Y yo decía que la política no me iba a hacer cambiar. ¿Por qué tener que mentir? ¿Por qué mentir a una persona? Digamos, si yo te digo a ti, nos vemos a las 7 de la mañana y me agarró un tapón. Oye, me agarró el tapón y yo te lo digo. Y si no puedo llegar, te llamo a tiempo. Pero ¿cómo voy a llegar aquí 20 minutos después? Mire, lo que pasa es que se me presentó un inconveniente. No. Tú tienes que actuar con la verdad. Y yo practiqué la verdad en la política y lo sigo practicando en la vida. Y repito, me voy a morir así. Yo, gracias a Dios, he actuado de una manera muy transparente, de una manera en que lo demanda cualquier sociedad. Y eso también he hecho con mis hijos y le estamos transmitiendo eso a los nietos también. La cortesía, el respeto. Yo tengo un nietecito que si llegaba ahora mismo aquí, lo primero es saludar a todos. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay de nuevo? Mi nombre es Carlos Nicolás. Qué lindo. Y eso pasa con nosotros. Y impacta mucho a la gente ese tipo de comportamiento a esa edad. Él tiene nada más 10 años. Y así son los otros, son varios. Pero Nicolás vive con nosotros y entonces observo más la conducta de él. De manera que esa es la sociedad ideal. Usted habla, obviamente, en este siglo de la información, de la ciencia, de las ciencias tecnológicas, hay una democratización de la información, pero a veces hay mucha información que necesariamente no tiene que ser verdad, pero sí la hay. Ahora, frente a ese tema, ese factor ético del que hablamos, del periodismo comprometido, la comunicación comprometida de los medios. Por ejemplo, te pongo un caso. Ayer denunció a través de estos medios el doctor Zenén Cava que en un importante medio del país él iba a tener una participación para hablar de lo que ha sido esa gran lucha que tienen los médicos y la sociedad dominicana en general frente al abuso de las ARS. Pues en ese medio tan importante, cuando él llegó, le dijeron que no lo podían sacar al aire porque habían recibido una llamada. O sea, ese compromiso ético frente a una sociedad que la comunicación es democrática, es un atentado contra las libertades dentro de esa democracia y la comunicación. Entonces, meterse la lengua en los bolsillos también parece que responde a lo que decía Lorena. Por eso hay muchos periodistas y comunicadores multimillonarios. Pero yo le voy a decir una cosa, no entiendo por qué censurar de esa manera no tiene ningún sentido. Es decir,
uno de los problemas que superó la sociedad dominicana es que llegó a tener libertades. Eso es lo que nos diferencia a nosotros con relación a aquellos años. Una vez una periodista estadounidense, periodista por cierto de la cadena Telemundo, María Elvira Salazar, ahora es representante, creo que por el estado de la Florida, de la Cámara de Representantes, y ella decía que se sorprendía, hace mucho tiempo, estamos hablando de más de 20 años, que se sorprendía de los niveles de libertad que había en la República Dominicana, que se sorprendía de eso. Y mire cuántos años han pasado de eso, y yo pienso que cada vez más hemos ganado cada vez mucho más libertad. Bueno, que eso ha sido el producto de una lucha del pueblo dominicano que nos ha costado mucho tiempo. Fue en 1978 cuando empezaron a practicarse ya los niveles de libertad en la República Dominicana, y debo decir que fue un aporte modesto del país con respecto a toda América Latina. Fue aquí que inició ese proceso, en 1978, cuando el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Y de ahí para acá, bueno, con altas y bajas, pero hemos ido consolidando cada vez más las libertades. Las libertades, yo no estoy hablando de la democracia plena, con derecho todo como es la democracia realmente, pero en términos de libertades, la República Dominicana no tiene nada que envidiarle a ningún país. Y aquí se dicen cosas, hemos convertido esas libertades a veces en un libertinaje. Se dicen cosas en los medios. Aquí, por ejemplo, ya ni la gente piensa en la 6132. Había un artículo que era la ofensa al presidente de la República, el artículo 26 de la ley 6132. Y aquí le dicen hasta burro mocho a un presidente y no pasa nada. Entonces, yo no me explico por qué el tema de la censura, de que alguien venga a un programa y que le hicieron una llamada y que dijeron que no. Porque, bueno, lo que hay que hacer es debatir las ideas. Incluso eso practiqué yo en uno de los medios donde yo estaba. Una vez se presentó un problema en ese canal porque el Ministerio de Salud Pública, que era la Secretaría de Salud Pública, había anunciado que un supermercado había decomisado productos abollados, ¿verdad? Y que eso estaba prohibido. Y entonces yo fui y lo cubrí. No sabía que el canal estaba ligado a esos intereses. Y me preguntaron que si yo sabía que era de los mismos dueños. Y dije, yo sí, ¿cuál es el problema? Yo lo que hice fue que entrevisté, pero no sabía el problema, pero objetivamente era así. Entrevisté al gerente del supermercado, él dio su opinión, el Ministerio de Salud Pública o la Secretaría dio también su opinión y estaban las dos versiones. En definitiva, yo le dije a los ejecutivos del medio, le dije, bueno, si nosotros no lo sacamos, lo va a sacar otro canal como quiera. Es mejor que nosotros lo saquemos con las dos versiones, y ese es el periodismo objetivo de verdad, o el que se acerca a la objetividad. Y en ese sentido yo nunca tuve problema. Afortunadamente no fue el director ni siquiera, porque el director era una persona muy democrática, y era una confusión que tenía, o por desconocimiento, el administrador del canal, que yo se lo aclaré. Y en la medida en que tú te preparas a esos niveles, en esa medida tú te vas a hacer respetar. Y bueno, ¿quién va a querer salir de un profesional de los niveles, por ejemplo, como quien te digo, bienvenido Álvarez Vega, Juan Bolívar Díaz, el director del periódico Listín Diario, Franjul? Es decir, que son profesionales de fuste, Uchilora. Todo el mundo, no importa el dueño de canal que sea, le gustaría tener un profesional a esos niveles. Para ponerle ejemplo, porque hay muchos periodistas también muy capacitados. Es verdad que hay otros charlatanes, como en todas las carreras. Eso pasa en la medicina, porque ustedes tienen médicos que hacen una, ¿cómo se llama la cirugía que le hacen a las mujeres? Plástica. No. Estéticas. No. Cuando van a hacer el parto. Cesárea. Una cesárea. Y hacen una cesárea que no manda, que no va. Y ahí hay una violación a la ética. Y eso ha pasado, y muchas veces. ¿Y qué pasaría también en términos de la construcción? Un profesional de la ingeniería no ha sacrificado la calidad de una obra en algunos casos para ahorrarse unos cheles, unos millones. Eso es también violatorio a la ética. Y en los militares se ve lo mismo también. Militares también que actúan con imprudencia, con antiética. Sí, bueno, una cosa, por ejemplo, uno ve, está bien claro lo que usted dice, lo que es, digamos, la democracia de la comunicación. Ahora, y la democracia frente a los dueños de medios, vinculado a la oligarquía y a sectores políticos, que usted sí sabe que por recibir canonjía y grandes anuncios y promociones, se filtran aquí. ¿Quién puede ir a ese medio y quién no? Porque aquí uno ha sabido
históricamente de medios donde gente que son, digamos, que confrontan al sistema, se le da menos posibilidades de acceder a ciertos medios que tienen compromiso con el gobierno y la burguesía, para no afectar intereses. Entonces, ¿cómo manejarse uno en una sociedad donde hay democracia en la comunicación, pero que dueños de medios defienden sus intereses y filtran a ciertas figuras políticas incluso, que no la dejan subir en sus medios porque ya tienen compromiso, porque tenemos experiencia sobre el tema, ¿no? Vamos a ver, en la época en que yo estudiaba en la universidad, era una época muy ideologizada, y más la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya ustedes saben, y nos decían los profesores que, bueno, que los medios de comunicación reproducen los intereses de la clase dominante. Luce como muy teórico eso, pero eso es así. Los medios de comunicación reproducen los intereses de la clase dominante. Digamos, en un régimen socialista, ya ustedes saben, la clase dominante que tenemos un régimen socialista. No se te va a ocurrir pensar que le va a entrar a las dos manos al gobierno cubano o al gobierno venezolano a través de un medio, como realmente lo haríamos en una sociedad más o menos con libertades y democracia. Pero bueno, eso ocurre también a otros niveles, por supuesto, en los países democráticos. Es decir, las clases no se suicidan. Y tú sabes que si, por ejemplo, tú trabajas en un programa para un dueño del canal como es este, por ejemplo, tú sabes perfectamente que tú no debes entrarle al dueño, ni le va a entrar al dueño. Pero de ahí a tú no permitir, alguien puede venir y empezar a criticar. ¿Y qué tú vas a hacer? Buscar la otra versión, buscarle otro entrevistado que piense también como el dueño, que le pueda responder en otro programa. Pero que él diga lo que le venga. Si no ha atentado contra la buena costumbre, contra la moral de una persona, entonces no hay ningún problema. Tú puedes decir lo que tú consideres. Yo puedo venir aquí y plantear cualquier crítica ante quien sea. No hay ningún problema. Y al otro día tú te entrevistas a otro y tiene además su derecho a réplica. Ese es el ejercicio de la democracia. Pero censurar porque alguien critique algo, como que a esta altura de juego no tiene mucho sentido. Sobre todo en la época, te repito, en que la democracia es cada vez más avanzada en términos de los medios de comunicación. Ya los medios, redes sociales también. Ahí va precisamente. Ya las redes sociales tienen una influencia enorme y no están controlados por medios tradicionales. Los medios tradicionales se han ido a las plataformas de las redes sociales. Tú tienes, por ejemplo, que los periódicos impresos se han ido a lo digital. Claro. Y los canales de televisión, estoy casi seguro que ustedes están en YouTube, ¿verdad? Probablemente están en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas esas plataformas. Y tenemos otra, el podcast, tenemos otra todavía mucho más reciente. Y bueno, eso se llama democratización de la comunicación. Y ya cada vez más se hace incontrolable desde el punto de vista de que una persona quiera controlar la información, él o los medios tradicionales quieran controlar la información, porque está democratizada totalmente. Hay influencers que tienen millones y millones y millones de seguidores. Ahora, hay una diferencia en ese ejercicio. Una cosa es una persona sin ninguna base profesional y que empiece por ahí a mandar informaciones y que te lo puedan ver millones y millones de personas. No necesariamente tiene que ser esa fuerza por eso. No, ahí está la parte ética, la parte profesional. Cuando a mí, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, un periodista profesional manda la información a través de un medio, yo digo, espérate, esto es un medio y un periodista profesional, tengo que creerlo. No pasa aquí así con un aficionado. Oh, claro. Porque ¿qué te hace un periodista profesional? A mí me dicen ahora, por ejemplo, aquí, que se cayó un edificio, por ejemplo, y hay 10 muertos. Yo me voy a poner a tuitearlo de una vez. No, lo primero que yo voy a hacer es confirmar esa información. Y tú tienes el mecanismo por donde hacerlo. Y si tú no tienes la confirmación, no lo hagas, porque lo peor que puede pasarle a un periodista o a un profesional de la comunicación es que le desmientan. Exactamente, manita, es que le desmientan. Porque en la medida en que le desmienten va perdiendo credibilidad. Y el periodista que perdió la credibilidad, lo perdió todo. Lo que pasa es que ahora mismo los periodistas están viviendo del view y del like. Yo entré en la primera noticia, entonces yo quiero tener más view que fulanito y que el otro colega. Así es que estamos. Por otra parte, me gustaría saber su
conocer un poquito más de su experiencia como reportero. En este caso, por ejemplo, estamos viendo lo que está pasando en Haití. Ahora mismo los periodistas no pueden entrar, porque si entras te asesinan. Ya hemos visto algunos que han muerto en manos de las bandas. Me gustaría saber su experiencia cuando usted tenía que ir por esa zona, si también se vio como enfrentado por estas bandas que tienen más de 20 años allí. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Vivió ese pánico como lo están viviendo ahora los periodistas? ¿O mira, cómo es? Estaba precisamente pensando en eso, porque yo estoy colgando todos esos reportajes viejos que tenía en casete, lo he transferido y lo he metido en disco duro y ahora los estoy subiendo. Y el primer reportaje que yo hice sobre la frontera, estamos hablando de mucho más de 3 décadas, estuve mirando ese reportaje y lo colgué. Y también cuando fui a Haití la primera vez a cubrir en la etapa post dictadura de los Duvalier. Precisamente después de la huida de Jean-Claude, el hijo, o sea, Baby Doc, el hijo de François Duvalier, Haití vivió un proceso hermosísimo, que fue el proceso hacia la transición democrática. Y había una clase política ahí muy distinguida, con mucho prestigio. Te menciono uno, por ejemplo, que llegó a ser incluso presidente por poco tiempo, Leslie Manigat, un luchador antiduvalierista. Y Haití vivió una época muy bonita en transición hacia la democracia, de la dictadura hacia la democracia. Se había formado un consejo de gobierno que fue como aquí el Consejo de Estado, y que Henry Nafi estaba presidiendo ese consejo. Pero a partir de ahí se fue profundizando y llegamos a tener, por ejemplo, que Jean Beltrán Aristide fue un presidente, por cierto, que yo estuve en esa etapa de transición cubriendo esos procesos. Peligroso para un periodista dominicano por 2 sentidos. No por el tema de la inseguridad, antes al contrario, era por el tema de que yo era de televisión y la televisión en Haití habían 2 canales, o era el estatal, que estaba identificado con la clase dominante, o era el canal de cable, que también estaba identificado con la clase dominante. Lo que sí predominaba en Haití en términos de la popularidad era la radio, era el medio por excelencia para los pobres sobre todo, y era a lo que recurría Jean Beltrán Aristide. Y entonces, bueno, ahí se vivió un proceso muy bonito. Yo pienso que no se siguió y se descontinuó. Y había inseguridad. Otro de los problemas que teníamos los periodistas dominicanos es que teníamos el tema de conflicto dominicano y haitiano. Es decir, un haitiano que vive en Puerto Príncipe o más allá, que no tiene idea ni siquiera cómo es la sociedad dominicana, ya sabes, esos son los que se dicen que nos maltratan en República Dominicana. Y yo recuerdo que un político llamado Louis Eugène Atis, miembro del Partido Comunista haitiano, estaba mirando una entrevista que yo estaba haciendo en un barrio muy popular de Puerto Príncipe en ese tiempo, y entonces el intérprete que yo tenía, que era un ingeniero que nos conocimos estando él en Jacmel y yo en Pedernales desde jovencito, ya profesionales los dos, y él me recibió en Puerto Príncipe y me sirvió de traductor, y él me decía insistentemente que nos fuéramos, y decía el político, hey, vamos, arranca, y me montó en su vehículo y nos llevó a su partido. Y lo que me dijo es que yo no sé creol, que nos estaban planificando matarnos. En aquel tiempo, estamos hablando de el 87, 3 décadas, más o menos. 39 años. Pero Haití vivió un proceso hacia la democratización muy hermoso, muy bonito. Después llegó a ser presidente Jean Beltrán Aristide. Que si dejan a Jean Beltrán Aristide, que estaba haciendo un buen gobierno desde el punto de vista de la reforma y todo eso, es verdad que se convulsionó la sociedad porque una parte también de los seguidores de Aristide estaban practicando la práctica del collar, que era lanzarle una goma incendiada a una persona y así lo quemaban. Sí. Por cierto, que a esa persona, a Louis Eugène Atis, el político haitiano que le dije que me había salvado de la situación, leí 2 semanas después que lo habían matado. Fue verdaderamente dramático esa información, porque decía que lo habían matado, que le prendieron candela y que después atizaban el fuego.
para que siguiera el fuego. O sea, una muerte verdaderamente espantosa. Y entonces, bueno, Haití vivió ese proceso. Yo digo que el único gobierno que tuvo Haití con algún nivel más o menos de estabilidad fue el gobierno de Preval, que sucedió luego posteriormente a Jean Bertrand Aristide. Pero esas inestabilidades políticas que ha tenido Haití ha sido desde la caída de la dictadura. Ahora, ¿qué es lo que preocupa en Haití? Que ha pasado a un nivel mucho más espantoso. Estamos hablando de una seguridad en que ya no se controla Haití. Eso al día de hoy. Al día de hoy es incontrolado y tú no ves perspectiva de que haya una solución en términos inmediatos. Y entonces a uno hasta le duele. El comportamiento de la República Dominicana frente a Haití ha sido muy buena. Nadie, absolutamente nadie ha tenido un comportamiento de respaldo y de ayuda a Haití, como la sociedad dominicana, como el gobierno dominicano, como el Estado dominicano. Y sin embargo, somos los que aguantamos piña en la comunidad internacional. Eso es una gran pena. ¿Tú estuviste en el terremoto? Sí, yo fui, hice tres viajes durante, había ocurrido esa crisis del terremoto. Y fue, bueno, yo hice un documental que se llamó Nación Sufrida. Y ahí estaban precisamente, yo vi en Haití la primera ayuda dominicana. No fue ningún otro país que no fuera la República Dominicana. Creo que era presidente Leonel Fernández. Leonel era presidente. Leonel, y se le acercó y le dijo a Preval. Preval no esperaba jamás a un presidente ahí en ese momento, y Leonel se le apareció allá de repente. Teníamos embajador ahí, creo que era a Rubén Silié, y le dijo dónde estaba el presidente, y fue y le dijo ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudarnos? Y entonces, bueno, el mismo Leonel le propuso que quizás lo más interesante eran las comunicaciones, porque una vez restablecidas las comunicaciones, en esa medida llegaría la ayuda humanitaria y todo eso, y el rescate. Y había que ver cómo se convirtió Jimaní en como si fuera un hospital de Puerto Príncipe, atendiendo a las víctimas. Señor, eso fue... Entonces, los aportes que hizo el pueblo dominicano, el Estado dominicano, eso algo verdaderamente invaluable, con un valor extraordinario. Y la comunidad internacional no acaba de entender eso. Y algunos sectores de Haití no acaban de entender eso. No hay, repito, un país que haya ayudado tanto a Haití como la República Dominicana. Y es una pena que eso a veces no se entiende. Así es. Para finalizar, no puedo despedirlo sin preguntarle, durante este tiempo que usted tuvo como reportero, como periodista, ¿cuál fue el caso que usted tal vez investigó, una noticia la que más le conmocionó a usted como periodista? Wow, es que fueron tantos casos. Pero por ejemplo, vamos, dígame tres. El más impactante. Lo más impactante. Mire, yo puedo decirle uno, por ejemplo, que estando Chu Vázquez, creo que era senador, no sé si era presidente del Senado, senador, que se presentó un caso de unos dominicanos que se habían perdido en alta mar. Ay, sí. Y duraron muchísimo tiempo en una isla que se llaman Caicos y Turco, y lo hacían por perdido, eran de Nagua, lo hacían por perdidos en Nagua. Y una señora que decía, ay, ¿cuánto daría yo hasta la vida porque aparezca mi hijo? Y entonces era un sentimiento generalizado que había en la comunidad. Y yo recuerdo que él le cayó atrás ese tema. Y en algún momento, ya unas 2 semanas y tanto después, el periódico Nacional había dicho que ciertamente habían aparecido esos indocumentados y que estaban en Caicos y Turco. Y me llamó tempranito, como a las 5 de la mañana, Chu, y me dijo, aparecieron. Está en Caicos y Turco, nosotros vamos a salir a las 7 de la mañana. Te ofrezco una bola en el avión para que nos vayamos. Wow. Sí. Y las gestiones que él hizo con las autoridades de esa isla no le permitieron que trajera ni a una persona que le había dicho, a una señora que estaba en una situación, en condiciones delicadas. No se lo permitieron. Sabes que el nivel diplomático de esa gente ahí es muy fuerte, son como los británicos. Y entonces yo recuerdo que aceleró las gestiones, y ver cómo esa gente llegaban a Nagua en un minibús, cuando llegaron, fue algo verdaderamente impactante. Y la señora que había dicho la expresión aquella, ¿cuánto daría yo? ¿Cuánto daría yo por tener a mi hijo aquí hasta la vida? Y ver que esa señora se había encontrado en ese momento, eso me impactó muchísimo.
Hubo otro caso parecido también, que fue el de unos indocumentados que se perdieron en alta mar, salieron desde la Romana y cayeron al sur de Haití. Ya estaban dados por muertos prácticamente. Los viajes de Yola, incluso hubieron algunos que se comieron otras personas para poder sobrevivir. ¿Fue ese caso? Fue ese caso. Está colgado, yo lo colgué, que habían practicado el canibalismo. Eso fue también otra serie para la cadena Telemundo. Y hubo una serie que me impactó bastante también, que fue eso como serie ya, como de trabajo de profundidad, que fue, bueno, el mismo documental de Haití, que se llamó Entre la sangre y la invasión, que ganó un premio Cassandra, con imágenes verdaderamente impactantes, un trabajo muy profundo. Camaño por la ruta de Abril y Caracoles, seguir toda la ruta que siguieron los guerrilleros desde la bahía de Ocoa hasta que matan a Camaño, seguir todo ese proceso y ver personas que tenían 12 años y ya tenían casi 60 años cuando se hizo el documental, y los niños explicándome lo que comentaban con Camaño, lo que hablaban con Camaño y lo que Camaño hablaba con ellos. Eso fue verdaderamente impactante para mí, encontrarme con la historia, pero directamente ahí, con lo que fueron testigos de la historia. Y fueron trabajos muy profundos que me marcaron como reportero y que nunca los voy a olvidar, de seguro que no. Bueno, Carlos Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, este gran colega. Y qué bueno ver que todavía hay periodistas como usted y que me sirven a mí de ejemplo de que la verdad, de que la responsabilidad y la integridad está por encima de todo. Usted es un ejemplo vivo de eso. Marino, Pedro y tú son muy bien formados. Ay, gracias, Carlos Julio, por haber estado con nosotros. A ustedes. Marino y Pedro, ¿cuántos temas hay que tratar, señores, en este momento? Y Pedro Galán pues va a iniciar con una información relevante. Ay, Pedro. Mira, ¿quién te lo dijo? Bolita de cristal. Son relevantes. Son relevantes. Y no el segmento. Bueno, no el segmento. Señores, hoy es viernes. No es de TVT, porque son los jueves de TVT. Pero yo quiero recordarle algo, porque hice algunos señalamientos el viernes pasado. Y quiero recordárselo. Ustedes recordarán el viernes pasado que hablé de que se habían aprobado unos préstamos, unos $300 millones, y les dije, señores, hay 100 más, hay 100 millones de dólares por aprobar ahora en diciembre, ya van 60. Ayer se aprobaron 60. Les dije eso, pero también dije que del presupuesto, del proyecto de presupuesto para el 2023, hay unos 25% aproximadamente de ese presupuesto que no tiene soporte, que no se sabe de dónde que van a salir esos dólares. ¿Ustedes saben de dónde? Préstamos. Se lo dije. También dije de que se olvidaran, recuerden bien, de que van a bajar los precios del combustible. Se lo dije. No van a bajar. El dólar está a 70, el barril de petróleo está a 76. No va a bajar. Dijeron que cuando llegara a 85 y bajara, iban a reducir y que van a bajar los precios del combustible. No es verdad. ¿Por qué? Porque el presidente siempre le dije que va a decirle que no, que se pasaron meses subsidiando los precios, que no fue verdad. Cuando se calcularon los precios a 115, si llegaba el barril de petróleo a $115, ya habían hecho los cálculos y el precio del dólar lo habían calculado al 60 y está al 54. Así que olvídense de que van a bajar los combustibles. Pero la bolita de cristal que dice la Lali dominicana, Lorena Lasme, señores, se está complicando el panorama político. Margarita Cedeño la están visitando sectores del PRM y sectores del PLD para que ella salga al ruedo político y aspire a la alcaldía del Distrito Nacional. Esa es la bolita de cristal que tiene la Lali dominicana. Sectores de Danilo Medina y del otro sector que apoya y son muy amigos
de Danilo Medina. Vienen también algunos arreglos y algunos acuerdos políticos de ese sector del PRM con el sector de Danilo Medina. ¿Ustedes saben por qué? Porque le quieren cerrar el paso a Leonel Fernández. Y sectores de Abel Martínez se están oponiendo a eso, porque no quieren que él avance. Y sectores de Danilo Medina no le están permitiendo a Abel Martínez avanzar. Eso está pasando en el terreno del PLD. Sectores del PRM. Y ya están en conversaciones. Y lo dije. Dije que sectores del PRM y de Danilo Medina se estaban reuniendo. Porque Danilo Medina no va a permitir que Leonel Fernández sea presidente de la República. Y se está pensando, y se está hablando ya, de un acuerdo entre ese sector y el PRM, para eso mismo, para cerrar el paso a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández. Eso era. Es decir, que entonces el PLD puede apoyar al PRM. El sector de Danilo Medina. Ay, son amigos, Hipólito. Lo hay que ver qué puede pasar. Ay, pero como todo en la viña del Señor se puede ver. El año que viene va a ser determinante en algunas cosas para las próximas elecciones. Hay que ver. Miren, yo quiero tratar un tema que jocosamente uno lo ha escuchado y siempre se escucha por el tema de lo dembow, por el tema de los famosos teteos, etcétera, etcétera. Y yo quiero hablar de la 42 en Capotillo, de este barrio La 42. ¿Estuviste allá? Capotillo. No estuve allá, pero siempre están circulando unos videos en las redes sociales. Y ayer yo me detuve a ver uno que vi en las redes sociales. Y eran las 10 de la mañana y todos estos jóvenes de Capotillo estaban tomando alcohol, estaban bailando, incluso habían algunos de ellos, en este caso féminas, con cuchillo en mano, bailando unas con otras. En fin, estaban disfrutando como que si fueran las 9 de la noche en cualquier barrio populoso del país. Y me dio tanta pena y me quedé tan sorprendida porque yo digo, Dios mío, estos jóvenes son las 10 de la mañana y deberían de estar en su colegio, tomando clase, deberían de estar, o en este caso, en su casa, o deberían de estar, en este caso, trabajando. Mas, sin embargo, todo lo contrario, en medio de armas, en medio de alcohol, en medio hasta de droga. Entonces ahí que uno dice, ¿dónde están las autoridades de nuestro país? ¿Dónde está el Estado Dominicano? ¿Por qué no intervienen este barrio de la 42 en Capotillo? ¿Lo intervienen para qué? De dos maneras. Primero, para darle la oportunidad a esos jóvenes de que puedan salir hacia adelante, de que no tienen que estar históricamente, como se ha visto en el barrio de la 42, envueltos en drogas y envueltos en el alcohol, pero también en la delincuencia. Pero también porque las autoridades policiales, viendo la realidad que hay en ese barrio, no intervienen. Pero dicen de que no pueden intervenir. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades policiales, según ellos han denunciado, tienen y conocen los delincuentes y ven también y cobran peajes en aquellos famosos puntos de droga. Y no lo hacen, pero también no lo hacen porque tienen miedo, porque si usted es un desconocido y entra allí, usted tiene que entrar con alguien que sea de allí para que no le pase nada. Oigan esto, que hasta incluso han venido artistas internacionales, boricuas y hasta del mismo país, que van a ese barrio a filmar videos con los jóvenes que están allí. Y me da mucha pena porque mientras tanto vemos a los gobiernos que históricamente van y vienen, que piden préstamos para esto, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, pero esos barrios donde hay que intervenirlo, donde realmente están los jóvenes de nuestro país que no tienen oportunidades de nada porque pueden replicar lo que ven año tras año, si es lo mismo, alcohol, droga, el narcotráfico, lo hacen porque es lo único que pueden ver, es lo único que el Estado lamentablemente le garantiza a ellos. Entonces yo creo que desde aquí
Hemos visto que la 42 también ha sido escenario de las canciones, de todos estos discos, de los videos que se hacen y que también los artistas van, pero también yo entiendo que aquí el gobierno debe de crear políticas de manera urgente, señores, a favor de esos jóvenes que son el futuro de mañana, pero estamos creando pequeños monstruos, estamos creando lo que son jóvenes que van a ir ya al narcotráfico, los futuros delincuentes, los futuros que van a salir a asesinar para obtener lo de otros. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad de trabajar ni de estudiar. Eso es lo que ellos ven. Y de verdad, me apena mucho ver, de verdad, que aquí las autoridades, señores, siembran ese tipo de cosas para que la pobreza y también lo que es el crimen organizado busquen espacio en esos lugares. Teteo. Eso es así. Fíjense. El tema de las deportaciones haitianas tiene al país, digamos, a veces con ciertas contradicciones, ¿no? Porque aquí nadie está cuestionando, ni a nadie que tenga dos dedos de frente se le puede ocurrir, Pedro y Lorena, exigirle al gobierno dominicano que no tiene derecho como nación a deportar a quien quiera. Eso no está en cuestión. Pero sí lo que está en cuestión es, Pedro, que al mismo tiempo que se está recrudeciendo las deportaciones de los haitianos, por otro lado aparece la contradicción donde autoridades dominicanas y sectores del empresariado y el comercio binacional dicen que no se puede prescindir de la mano de obra haitiana. Y es el propio ministro de Agricultura, Limber Cruz, se despacha en esta semana diciendo que la agricultura y la construcción son insostenibles sin las manos de obra de los haitianos. Entonces yo pienso, señores, que aquí hay que sincerizarse. El nacionalismo de ultraderecha, ultraconservador, insistiendo en la necesidad de que estamos haitianizados, que hay que sacar a todos los haitianos del país. Pero por otro lado, una realidad que le choca al país. Entonces, hay que sincerizarse. Si es tan importante la mano de obra haitiana en la República Dominicana, regulen a los que están trabajando, porque usted encuentra a los haitianos que son quienes cuidan los edificios, sobre todo la clase media y alta de este país, en los condominios. Vaya a las puertas en las noches y en el día, en la mañana, son haitianos. Las mayorías de las que cuidan en trabajo de asistencia doméstica en este país son haitianas. La yuca, el plátano y todo lo que usted se come hoy y ve los supermercados llenos de víveres y de frutales es mano fundamentalmente haitiana. Las aceras por donde usted anda, incluso Pedro y Lorena, hasta en los camiones que recogen las basuras, ya tú encuentras a los haitianos guindando ahí, caminando, claro que sí. Taxistas. Yo hice un trabajo por ahí en una compañía y habían unos escombros que teníamos que botar, y cuando pasó el camión no se lo llevó porque eran muchos, pero después vino ese camión en la zona de Villamella y fueron haitianos los que se bajaron del camión de la basura para decirme, ok, dame 2,000 pesos y nosotros no lo llevamos. Son ellos los que están recogiendo la basura. Entonces, negar esa realidad de la necesidad de la mano de obra, y el mismo ministro de Agricultura dice que los dominicanos ya no quieren hacer esas labores de pegar blow, de bregar con cemento, ni quieren coger una mocha para cortar la caña o para el deshierve y para la agricultura. Entonces, vamos a sincerizar la cosa y no sigamos hablando que los haitianos son toda una carga para el país. Si esa que es carga al mismo tiempo es necesidad
que la agricultura y la construcción son insostenibles sin esa mano de obra, entonces el gobierno, sincerícese y déjense de estar hablando tanto disparate y diga, vamos a deportar todo lo que haya que deportar y vamos entonces a regularizar dándole unos documentos que digan que es un obrero que está trabajando en la República Dominicana, como lo hacen con nosotros en cualquier parte del mundo, y dejémonos de pendejadas queriendo politizar el tema para ganar votos por un lado y sacar ese tema nada más de forma coyuntural. Entonces, manden lo que tengan que mandar fuera y a los que queden, ofrezcan el trabajo y regularícenlo y déjense de toda esta locura para que nos sigan acusando de xenofóbicos y de todas las cosas. No, hombre, vamos a ponernos de acuerdo en este país. Cállate, que Abel Martínez está caliente por las declaraciones que dio. Mala interpretación le hicieron a él. Y ayer ha querido, parece que desmentir, no sé qué fue lo que pasó, y ya tú sabes lo que eso le ha traído pedo en este sentido. Hoy es viernes, pero sobre todo uno se pone más feliz, Mariana, Claro. cuando hablamos de todo lo hermoso que tiene República Dominicana, el ver ese mofongo, esa música, esas playas, esos lugares tan bellos que nos caracteriza de manera internacional y nos hace diferente para los turistas. Y eso es lo que hay que para resaltar, ello, Claro que sí, y por eso pues tenemos nuestra próxima invitada, que con ella vamos a hablar sobre todas estas iniciativas que están llevando a cabo desde el Ministerio de Turismo. Ella es Gira Bermenton, directora de Iniciativas Turísticas Provinciales del Ministerio pues de Turismo, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. Yo me pongo feliz cuando yo voy a hablar de mi país. Así es un buen motivo para ponerse feliz. Así es. Gira, bienvenida a este Matutino Su Mundo. Muchísimas gracias por el espacio. Ay, gracias a usted por venir. Gira, me da mucho gusto escuchar el título de lo que es esta iniciativa. Y hago como introito que estando por ejemplo, en España, vi la promoción del turismo rural y me quedé tan impresionado porque estamos habituados a un turismo de everything included, como se llama, de paquete, todo incluido, y el turista viene y se queda ahí en un mundo que ni siquiera tiene que ver muchas veces nada con la realidad socioeconómica y la cultura del país. Entonces, un turismo alternativo donde las comunidades también participen y presenten su línea de cultura, la ruta, por ejemplo, del mofongo, si se quisiera, o del domplín, qué sé yo. Háblanos entonces de esta iniciativa para ver en qué sentido tenemos un turismo inclusivo. Precisamente de eso se trata, o sea, mientras más avanza el turismo a nivel internacional, más se oye la palabra sostenibilidad. Y la sostenibilidad incluye como uno de sus ejes esa inclusión, eso que la sociedad, que la comunidad tenga un beneficio y esté involucrada tanto en la planificación como en los beneficios que genera el turismo como una actividad económica. Es una de las actividades económicas que tiene la mayor capacidad de eliminar la pobreza, y si se planifica de buena forma, pues podemos avanzar en ese renglón. Y lo que es el turismo rural, el turismo comunitario, es una posibilidad real que tenemos de diversificar el producto turístico dominicano, porque la República Dominicana realmente lo tiene todo, y en el momento en que nos volteamos a incluir en la estrategia de promoción y en la planificación de los destinos ese tipo de producto rural, pues entonces nosotros vamos ganando, porque nunca vamos a dejar de solidificar ese turismo que nos ha puesto en el mapa, que es importante, que siempre habla de ese tipo de turista que quiere viajar en ese todo incluido, quizás la gente que viajan primero, la gente que viajan cómodas, pero a medida que muchos de esos viajeros empiezan a tener experiencia, van buscando otro tipo de experiencias que sean más impactantes, quizás en el sentido de que llegan a conocer más el corazón de un país y de una nación y de una gente, de un pueblo. Ok, por ejemplo, ¿cuáles son esas iniciativas que ustedes están llevando a cabo ahora mismo?
tú como encargada de este departamento, de este Ministerio de Turismo. Vamos a ver. Bueno, pues las iniciativas son muchas, la verdad. Estamos tratando de impactar a los pequeños comerciantes, a esas MIPYMES en el sector turismo. Y una de esas estrategias que estamos desplegando, ¿no?, a nivel nacional es Turismo en cada rincón, ese video que vieron ahí al iniciar la sesión. Y se trata de darle visibilidad a esos rincones del país, a esos pequeños proyectos, a esos destinos. Y cuando hablo de destino, un destino es un municipio, o sea, un destino, obviamente República Dominicana como destino, pero nosotros cuando hablamos de destino estamos hablando de esos pequeños pueblos, municipios, provincias que tienen recursos turísticos para ofrecer y productos terminados en base a esos productos, en base a esos recursos turísticos, para que la gente se mueva a conocer. Y claro, empezamos por casa, empezamos porque la gente pueda conocer su propio país. Me encanta. ¿Y cómo ustedes hacen ese levantamiento? Porque hay playas y lugares que yo digo, y de verdad eso es aquí, que tú lo ves cuando vienen esos artistas de fuera. Por ejemplo, Kim Kardashian vino y estuvo como en un lago, pero precioso de aquí, y yo digo, pero y de verdad nosotros tenemos eso, o sea, uno se sorprende de esa zona y de esos rinconcitos, como tú acabas de decir, que tenemos, que son sumamente preciosos. La verdad es que obviamente hacemos un trabajo de levantamiento por cada región, tenemos oficinas en prácticamente todas las provincias del país, y ahí nuestra intención es que esos levantamientos nos informen no solo de los recursos accidentes geográficos que tenemos, ¿no?, los lagos, los ríos, las montañas, sino de esas comunidades, de esos líderes comunitarios, de esos grupos territoriales que están empujando una región haciendo uso de esos recursos de manera sostenible. Porque eso debo decirlo, o sea, yo digo que ya no debemos utilizar más la palabra explotar una región, explotar un recurso, porque hemos explotado mucho, nada más ha faltado la dinamita. El tema es desarrollar esos destinos en base a esos recursos. Entonces tenemos esos levantamientos, se ha hecho un trabajo impresionante que estamos trabajando, valga la redundancia, para que eso quede en una plataforma digital donde todo el que quiera conocer los rincones de su país pueda encontrarlo de manera fácil. Y usan estas imágenes también, algo que me llama la atención. Ustedes usan como jóvenes con las características de nosotros como los dominicanos, o sea, diferentes perfiles, moreno, pelo rizado, lo que somos. Exacto, o sea, bastante interesante. Sí, es necesario, mire, es necesario. El turismo sostenible llama a que la gente sea como es. No que se disfrace, no que te dé una cara que no es real, porque la gente lo que quiere es conocer lo que es la República Dominicana por dentro, lo que es cada lugar por dentro. Yo hace 2 días hice un turismo en Gualey. ¿Qué hizo? Yo hice turismo en Gualey. ¿En Gualey? Sí. En Gualey. ¿Cómo va a ser? Sí, yo hice ¿Qué hay en Gualey? Sí, explícame. Yo hice un tour en una comunidad, en la comunidad de Gualey, donde yo pude conocer los cenotes que hay en Gualey, y fui con turistas que estaban conociendo ese barrio de Santo Domingo, donde ellos veían el día a día, la autenticidad del dominicano, la barbería, el colmado, esos cenotes, ese mondongo que estaban haciendo en una olla grande. Sí. Y ellos se fueron maravillados. Yo le escribí luego a una persona que era periodista y me dijo, qué feliz estoy de haber hecho ese turismo. Sí. Entonces, eso existe. Que no es costumbre. Pero esos turistas existen, que quieren conocer un país por dentro. Claro. Que ya quizás han hecho el turismo tradicional y ahora lo que quieren es crecer como seres humanos ellos mismos, conectándose con otros seres humanos y con otra cultura que no es la suya. Que no es nada más Punta Cana, esos lugares, hay otros lugares. Eso es hermoso y tenemos muchos lugares como eso, pero yo creo que la gente, el ser humano, la gente de un pueblo, es lo que le da el carácter al destino turístico. Así, mire, la experiencia, por ejemplo, yo conozco un hombre, se llama Juan Rivas, que hace muchos años empezó una experiencia con los canadienses a través de la Iglesia Católica llamado el Youth Corp, cuerpo de jóvenes, y comenzaron a hacer intercambio con República Dominicana. Traía jóvenes, y lo sigue trayendo, a parroquias,
desde Canadá por 2-3 semanas. Y el resultado de ese intercambio comenzó a crearse en Canadá toda una comunidad de jóvenes profesionales que comenzó a tener afectos por la República Dominicana. Venían a una experiencia de términos de la high school, pero luego cuando volvían a Canadá, esos jóvenes ya independientemente empezaron a llegar a la República Dominicana. O sea, hay un trabajo que se fue haciendo de tal manera que hoy por hoy siguen viniendo muchos canadienses a tener contacto con el dominicano, a pelar las cañas, los batelles, a comerse el dumpling, el arroz con coco. O sea, todo. Cuando un turista llega a un país y tiene contacto con la cultura, ya ese turista no vino simplemente a un paquete, sino que se lleva el dominicano. Y yo recuerdo que en el año 88, hablar de bachata en Canadá, ellos querían tener bachata y merengue, pero no sabían moverse. Yo quiero que alguien vaya ahora mismo a Toronto. Ah, claro. Y vaya a Toronto a ver las discotecas y los lugares de baile para que usted vea a las canadienses que le pueden dar lecciones de bachata y merengue y salsa a cualquier latino. Así es. Se llevaron la bachata y les gustó, entonces por eso, o sea, ese intercambio yo creo que hay que seguirlo promoviendo y además que las comunidades se benefician. Claro, claro, esa es la idea. La idea es que el turismo sea un brazo ejecutor en la economía de un país para ayudar al mismo proceso de gobierno, ¿verdad? Que esas comunidades se vayan ayudando a sí mismas y nuestro trabajo como Ministerio de Turismo, obviamente la parte promocional es importante y es uno de nuestros ejes principales, pero ese acompañamiento a las comunidades, a las MIPYMES, a esos anfitriones que están en esos diferentes rincones para que realmente ellos vayan creciendo como seres humanos y como profesionales del sector turismo, que si bien no son una gran empresa, son parte de la cadena de valor, y esa cadena de valor en efecto tiene que tener un valor, tiene que aportar un valor, no debe ser un detrimento para el destino. Entonces nuestra responsabilidad como ministerio es ir acompañando a todas esas partes, esos elementos de la cadena de valor, para que cada vez más la experiencia de los visitantes, ya sean locales o extranjeros, sea mucho mayor. Mira, Gira, estamos viendo un ministerio y un ministro de turismo que está haciendo algo totalmente diferente. Vemos un ministro que termina de trabajar y agotar una agenda el día completo, 10 de la noche, y toma un avión a las 10 de la noche para irse a un destino, como él llama, a buscar los turistas. Todas estas iniciativas turísticas de las provincias, ustedes también lo están llevando a esos encuentros y a esos clústeres que están buscando a los turistas para que vengan. ¿Ya están llevando todos esos videos y eso hacia allá? Este proyecto de Turismo en Cada Rincón, digamos que se inició, y su primera etapa es una etapa de promover a nivel de turismo interno. Okay. Pero también estamos segurísimos que tiene un impacto internacional y va a tener un impacto internacional. Y de hecho, en una de las últimas entregas de este Turismo en Cada Rincón, pues el ministro habló de la posibilidad de llevar a esos artesanos, algunos de esos elementos a ferias internacionales, y eso es lo que toca, porque es que los que demandan eso, los turoperadores extranjeros, los clientes en el extranjero demandan eso. Claro. Entonces nosotros tenemos de dónde sacar y no nos vamos a quedar atrás. O sea, no todo es totalmente esa filantropía y ese deseo de ayudar. Hay un proyecto de negocio del turismo que nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que atender una demanda que existe, y además tenemos que ir con los tiempos. Tenemos que ir con los tiempos, porque el turista experimentado te exige ciertas cosas, y nosotros como país y como destinos tenemos que ir ahí al borde de las tendencias. Tenemos que y hay personajes en la República Dominicana que han sido embajadores internacionales por el merengue, por el béisbol, y yo recuerdo que los canadienses que traíamos al país nos exigían ir a San Pedro para sacarse una foto frente a la casa, por ejemplo, de George Byrne,
porque George Bell fue miembro de los Blue Jays muchos años. O sea, los personajes, los Juan Luis Guerra, que han sido esos embajadores dominicanos, también son motivos del turismo. Por supuesto. Gente, hay muchos nichos de mercado que todavía tenemos para explotar. Justo estaba yo en un congreso la semana pasada en el que se hablaba de destinos inteligentes, y hubo una persona que dio una charla acerca de turismo genealógico. Y justo una de las personas que me acompañó en ese tour a Gualey era una joven de 20 y pico de años, que su abuelo era de Jaina. Ella no llegó a conocer mucho a su abuelo, pero con el deseo de conocer las raíces de su abuelo, vino a la República Dominicana y quiere tener ese contacto con la gente por dentro. ¿Por qué? Porque su abuelo era de ahí. Entonces, es un tipo de turismo que se puede explotar perfectamente en una isla como la nuestra, que ha habido tantos inmigrantes de diferentes lugares. Gina, por ejemplo, ya para finalizar, tú sabes que el tema de la artesanía, el gobierno le está poniendo mucha atención. Por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, pero también el Centro de Competitividad del País era el ex-CIRD, pues le está poniendo atención incluso para que ellos puedan buscar zonas y lugares donde ellos poder vender sus artesanías que no identifican como dominicanos. Brevemente, ¿no le da miedo, por ejemplo, si le dicen, vamos a llevar a estos turistas a Gualey? Ay, no, pero tú sabes cómo está la situación ahora mismo con la delincuencia. O sea, ¿cómo eso fue lo más bonito le hago esta pregunta un poquito. Eso fue lo más bonito de eso, porque yo en mi vida entera nunca había ido a ese barrio. Porque lo que yo conocía de ese barrio era que en ese barrio era todo peligroso y era todo malo. Y yo lo que descubrí es que hay un código social, y la líder quien apoya a esa agencia que está promoviendo ese tour es una líder comunitaria respetada por todo lo que hay en ese barrio. Bueno. Y entonces realmente tú vas con esa persona y tú vas segura, porque es una persona que en cualquier esquina que va, delincuente o no, es una persona respetada. Y eso está bien, porque fíjate que hay diferentes gamas de delincuencia, y quizás los delincuentes que están más cerca de la línea de lo correcto, cuando ven que se está desarrollando un proyecto turístico que puede ayudar a su comunidad, pues chin a chin se van pasando. Se van pasando. Y eso es una influencia positiva que el turismo tiene y que tenemos que promover. Tiene que volver, Gira, tiene que venir. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de esta entrega de este viernes. Señores, renunció Neney Cabrera del PROPEP. Despido con esta información. Noticia confirmada. Hasta el 31 de diciembre está Neney Cabrera en PROPEP. El lunes hablamos de esto. Hasta entonces. Su Mundo TV.